Bueno, buenas noches, Erev Tov. La clase de hoy está en memoria del abuelo de Rafi, Jacob Cohen Ben Margalit Joya. Él estuvo acá en más de una ocasión, pero estuvo en el Brit Milá de Yankee y de Meni. Y, y él dijo algo que es muy lindo y casualmente lo escuché también de mi abuelo. Él cuando se sentó ahí agarrando el bebé, él dijo con mucha emoción, le deseo a cada uno que pueda llegar a este momento y sentir la emoción que yo puedo sentir en este mismo momento. Entonces, y yo me acuerdo de él en muchas lindas ocasiones que me está pasando, digo, ay, le deseo a los que están conmigo que puedan compartir ese sentimiento. ¿Y por qué cuento esto? Porque la verdad que yo escuché esta clase de hoy, lo escuché del rabino Ashkenazi, y, y dije, la verdad que me gustaría compartirla. Y lo quiero empezar, segundo. Bueno, lo quiero conectar con, bueno, un video muy fuerte que vi hoy en la mañana. No tenía, o sea, no lo vi por el tema de la clase, pero cuando lo vi dije, wow, exacto, como que sentí como que se me está encajando justamente. Eh, es un video de una chica que se llama Gona, una chica israelí de 35 años, y ella cuenta que a los 6 años ella tuvo un maltrato físico, sexual, durante 2 años, de una persona muy cercana que llevaban 10 años. Y ella, la verdad que hasta los 28 años no lo contó, ni a ella misma, ni a los que estaban alrededor, ni a nadie. Miedo. La verdad que, bueno, más allá de la historia la verdad que para trabajarlo por otro lado, eh, ella cuenta que durante mucho tiempo no lo habló, no lo habló. A los 28 años una amiga comparte con ella, perdón, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? A los 28 años una amiga comparte con ella la tragedia que tuvo y que ella tomó responsabilidad y dijo, yo quiero cambiar lo que está pasando conmigo. Y ella ahí recién empieza a trabajarlo con unos profesionales y ella dice, eso fue hace 7 años. Pasaron muchas cosas, unos procesos de sanación, sí, de enojo, de muchas cosas que ella pasó. Y ella, a los 35 años, ella dice, yo quiero empezar un capítulo nuevo en mi vida, pero para poder empezarlo tengo que cerrar el otro capítulo. Y ella decide llamar a esta persona y enfrentarlo, no ni con enojo, ni con... O sea, dice, yo quiero sanar esa parte, quiero perdonar, no por él, por mí. Sí. Y bueno, ella graba la llamada y después fue muy conmovido, el tipo obviamente sorprendido en un principio, pero le dice, bueno, discúlpame, y como, no quiere decirse, pero es muy sorprendido, bueno, sigue yo vi el video, sigue, después de un mes, ella decide verlo personalmente. De vuelta, no para enfrentarnos, no por el tema de, más allá del tema judicial y todo esto, ella dijo, yo quiero cerrar este capítulo. Se enfrenta con él y él ahí se quiebra y dice, no quiero dar ninguna justificación, no quiere decir pasó, no, o sea, no quiero decir fui adolescente, no quiero decir, quiero asumir responsabilidad, decir, quiero decirte perdón y quiero entender bien qué es lo que te pasó a vos. Y ella, bueno, al terminar dice, bueno, la verdad que ella dice, siento que cumpliste ya la misión que tenía vos en mi vida, sí, por cierto modo, ya no quiero ningún tipo de relación, ni bien ni mal, de ningún modo. Pero ella dijo, necesitaba yo, para poder empezar mi vida, necesitaba perdonar y empezar un capítulo nuevo.
Y dijo, yo tenía que tomar responsable de mi vida, porque dice, es muy fuerte, ella dice, sentí que todo el tiempo estoy con un globo así, tratando, un globo tremendo de que fue el secreto esto, abajo del agua, y yo tratando todo el tiempo bajarlo, 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 y todo el tiempo subía, subía con mucho enojo. Bueno, ella dice, yo quería ser responsable de mi vida. Y eso es un poco la clase de hoy, y es muy fuerte y muy interesante cómo la otra persona dice, o sea, al final va encadenando que él dice, yo también quiero ser responsable de mi vida, no quiero estar detrás de unas excusas ni de nada, quiero ser realmente responsable. Y justamente esa es la clase de hoy, porque estamos antes de Rosh Hashanah, y la verdad que cuando vi los temas es como que cuando uno lo habla, tiene también que eh, que inspirarse y uno mismo aplicarlo en mi vida. O como el Rebe decía cuando daba una charla, dice, Alevai, ojalá que las cosas influyen en lo que me escuchan y en mí mismo. Igual él decía en otro orden, ¿no? Sí. En mí y en lo que me escuchan. Pero bueno, debe ser que así es tiene que ser el Rebe. Entonces, bueno, para entender un poco cómo viene la parashá, se llama Parashat Shavua, Parashat Nitzavim. Nitzavim es parados. ¿Por qué se llama Nitzavim? Porque dice, ya el pueblo de Israel está por entrar a Israel, se están despidiendo de Moshe, y están ahí, Moshe le dice las cosas, cómo prepararse para entrar a Israel. Y no es casual que la parashá de Nitzavim siempre se lee antes de Rosh Hashanah. A veces, como este año, que se lee dos parashot juntas, y a veces se lee solamente Nitzavim, pero siempre este parashá se lee antes de Rosh Hashanah. Y ese parashá empieza con 14 versículos que hablan justamente del tema de Teshuvah. Y la palabra Teshuvah se repite varias veces. Dice, Veshavta ad Hashem Elokeja, y retornarás a Hashem tu Elohim. Bueno, en otra clase hablamos que el tema en Ibrit, Teshuvah no es arrepentimiento, sino retornarse, que es otra cosa. O sea, una parte de Teshuvah es arrepentirse, pero en realidad cuando hacemos Teshuvah es retornamos, volvemos a nuestra esencia, a nuestro ser, ¿sí? Y los psukim siguen, Veshav Hashem Elokeja et Shvutcha, que dice, entonces Hashem tu Elohim te hará retornar del cautiverio. Y es muy interesante cómo de vuelta repite varias veces, lo que sí, lo más importante, que empieza en la primera clase, el primer versículo dice, Veaya ki yabou aleja kol hadvarim haele habraja veaklala. Vendrán todos esos versículos, habraja, la bendición, y la maldición. O sea, a ver, se me dice, ponemos las cosas en la mesa, están las dos cosas. O sea, no te creas que ya está, ay, tengo ganas de ser bueno y así no va. No, Hashem dice que sepa que va a ser así. Así son las reglas del juego. Entonces, cuando hablamos de este juego, queremos saber si Hashem nos dice que es un momento de retornarse, ¿cómo se hace? ¿De qué modo, de qué manera? ¿Cómo podemos realmente abrir una página nueva? No solo en el cuento de Gona, que es en las cosas que son casi imposibles, sí, sino en las cosas cotidianas que repetimos y nos equivocamos y volvemos a arrepentirnos y volvemos a hacerlo, ¿sí? O como decía Einstein, si te sale el mismo resultado con las mismas cosas, tenés que cambiar el camino, porque si no va a seguir los mismos resultados. Entonces, para entenderlo, necesitamos un poquito inspirarnos de personas que hicieron Teshuvah de la Torá. La Torá, para que nosotros podamos cumplir este pacto que la Torá nos trae esta semana, también nos da herramientas, nos da ejemplos. Entonces, hay un ejemplo muy interesante
es muy interesante porque la Torá lo nombra, es muy fuerte porque lo nombra el primero que hizo Teshuvá. Eso lo dicen los sabios en Bereshit. ¿De quién están hablando? De Reubén. ¿Quién fue Reubén? El primer hijo de Jacob. El hijo de Lea. Acordemos que Jacob tuvo 4 mujeres, ya es un detalle importante porque hoy vamos a hablar también de este tema. Tuvo 4 mujeres, la primera por engaño fue Lea, y el primer hijo Jacob tiene con ella a Rubén. La Torá dice, y es muy fuerte, Rubén vive en una situación, o sea, estoy tratando de pensarlo emocionalmente, ¿no? Pero él era el hijo de la mujer odiada. Así la Torá, o sea, es muy fuerte, pero la Torá así lo nombra. Es muy fuerte. Había una mujer amada y había una mujer odiada. Si no fuera la Torá, uno como que se... Pero la palabra de la Torá la seguimos. ¿Y qué pasa? Sabemos que, bueno, Jacob trabajó para Rachel porque 7 años porque quería casarse con ella. El papá Labán, por engaño, le mete la otra. Jacob decide, bueno, trabajar 7 años más para poder casarse con Rachel. Y con todo esto, seguía, después de muchos años, aparentemente, seguía ahí dando vuelta a este tema. Lea tuvo varones, uno y otro tuvo hijos, y Rachel no pudo tener. Entonces, lo que hace Rachel, que se estilaba hacer ahí, da a su sierva, sí, a Jacob, como para de una manera como que haya vida en la casa, y eso de cierta manera después le despierta en ella. Hashem como ve que ella se esfuerza y después ella tiene hijos. O sea, primero la sierva de ella y después ella, a Lea, después todos los hijos que ya tuvo ella, ¿no? En algún momento como que se para y ella se quedó como con la gana, hace lo mismo que Rachel. Trae su sierva, eh, y después tiene más hijos, y ellos se consideran, en cierto modo, también los hijos de ella. Rachel, sabemos que falleció en el camino, después de tener a Benjamín, el famoso Benjamín, y Jacob, en cierto modo, quiere quedarse en este espacio y pasa su cama. Él tenía la cama que, bueno, no sé cómo compartían, tenían turno, cada vez dormía con otra, y la cama de él estaba donde lo ponen, en la carpa de la sierva. Y Rubén, con todo el enojo, todas las cosas que pasó, igual es para profundizar qué es lo que pasó ahí, pero de cierto modo él pecó. No se sabe, los sabios se discuten si él fue con la sierva para hacerle contra al papá o cambió la cama. Los otros sabios dicen que la Gemara lo explica, que cambió la cama, llevó la cama de su papá y lo puso en la cama de la mamá. O sea, decir, che, ¿y mi mamá? ¿Qué onda? ¿Quién lo va a respetar a ella? O sea, ya está, la otra mujer falleció. ¿Y cuándo le toca a ella ser la amada? Pero es muy fuerte que la Torá lo llama que más allá de que si pasó lo más, uno de los pecados más graves, porque no puede ser, el hijo no puede estar involucrado, y dice que al sacar la cama eh, de esa carpa, no pudo tener otro hijo. Y más, la Torá sigue en este pasaje, dice, y los hijos de Jacob son 12, y algunos comentaristas dicen que es parte del pecado, porque él evitó que el papá esté con la sierva, y con eso va a tener otro hijo. Y Jacob nunca le dice nada. Le dice recién, el último día de su vida, cuando lo llama a los hijos y le dice, le da a cada uno una bendición, a alguno le da un reto, y a Rubén le llama con palabras muy fuertes.
Y hasta ahí nunca, la Torá por lo menos no nombra nada que Jacob habló con Reuben, pero sí habla con mucha gravedad en otros lugares también sobre este pecado. ¿Y qué es lo que dicen después el Midrash? Dice que el primero que hizo Teshuvá, lo quiero ver de adentro porque la verdad que fue Reuben. ¿Cuándo lo nombra? Hacemos de vuelta, recapitulemos para atrás. Estamos en la historia de Yosef, que los hermanos, que era el soñador, como le decían, sueña o sea, cosa que los hermanos sentían perjudicados, era el hermano amado de vuelta. Está muy interesante ver cómo las acciones de mostrar diferencia le perjudica ahí a esta familia, ¿no? Lo vemos con Rachel y Lea, lo vemos la diferencia que se hizo con Yosef, que tenía una ropa especial, pero Yosef va a los hermanos con orden del papá a ver cómo están, y los hermanos le ven y dicen, ya está, no matemos, ya está, nos cansamos con este. Y Rubén va y dice, che, ¿qué ventaja van a sacar esto? Tírenlo al pozo y ya está. ¿Qué les importa? Obviamente lo que él quería hacer es hacer tiempo. Él dijo, bueno, ellos se van a ir y yo los saco. Resulta que en este interín los hermanos siguen hablando ahí y Yehuda, el otro hermano, pasa ahí unos vendedores ambulantes y dice, che, ¿y si sacamos unos pesos de este? Y lo venden como un esclavo. Y bueno, después tenía que contar toda una historia al papá, porque, ¿qué onda? ¿Dónde desapareció? Y Reuben, ¿dónde está en toda esa historia? Vos dijiste que lo tiren al pozo. ¿Y qué pasó? Dicen que en este momento, y eso es lo que dice, Vayashov Reuben, de repente, Rubén vuelve al pozo y se da cuenta que no está Yosef, ni lo vio esta historia. O sea, tenemos un interín que él ni se entera y después se da cuenta. Y ahí ¿qué pasa? El Midrash dice que, ¿dónde estaba Rubén en este momento? Dice, él estaba llorando, haciendo teshuvá por el pecado que hizo sobre el papá. Y ahí es lo que los sabios dicen, que fue la primera persona que hizo teshuvá. Pero ¿cómo primera persona hizo teshuvá? El mundo se fue creado hace 2000 años, estamos hablando más o menos, ¿sí? De la creación del mundo. Si vamos así en la línea, tenemos la creación del mundo. ¿Quién es el primer pecador? ¿Quién es el primero? O sea, el famoso pecado. Sí. Bueno, primero Adán y Eva. Exactamente. Y ya sabemos que eso sí, él sí hizo teshuvá. Ayer le pregunto ¿dónde estás? Comieron. Sí. Ayer pregunté ¿dónde estás? Dijo la mujer. Y bueno, resulta que, a ver, fue su primer día, el primer día de la creación, va a ser justamente en una semana en Rosh Hashanah, ¿no? Fue el primer día de creación es la creación del hombre. Así como cae este año, fue viernes y Rosh Hashanah Shabbat, tal cual. Entonces, un viernes a la tarde, él come del árbol y ahí peca. Y ahora, antes él no vio otra realidad. Después tiene la charla con Hashem y todo, y de repente, ¿qué pasa? El atardecer. Ahora nosotros sabemos hoy que hay atardecer, hay anochecer, él no tenía accesoría a la NASA, ni... ¿qué pasa? ¿Por qué esta oscuridad? Entonces, ¿qué es lo que piensa él? Por mi pecado, el mundo se está oscureciendo y vamos a volver atrás lo que pasó antes. Y ahí él se sienta con su señora toda la noche con Javá y lloran y hacen teshuvá. A ver, el mismo Midrash que habló de Reuben, él trae esta historia, no es lo que la Torah dice literalmente, pero trae esa historia. El próximo que la Torah lo nombra con pecado es Caín y Abel. Sí. Tuvimos un suicidio ahí. Perdón, no suicidio.
lo mata, un suicidio, no. Ay, no, Un no sé. asesinato. Asesinato, gracias. No le escucho, no sé por qué. Un asesinato. ¿Qué más grave que esto? Y de todo modo, vemos que él también hizo su teshuvá. Entonces, si ya hizo teshuvá, y los sabios explican toda la historia de teshuvá, porque él tuvo un castigo que no va a tener paz. Ay, qué fuerte, ¿no? Decir, no va a poder dormir, que va a tener como algo en la frente, que toda la gente van a saber, es el pecador. Y él como que le negocia con Hashem el castigo, y le cuenta después al papá, y va y dice, pero ¿cómo lo conseguí? Dice, pero realmente hice teshuvá. De vuelta, los sabios traen, ya sabemos de dos grandes pecadores, y Reubén fue el primero que hizo teshuvá. Todo lo que pasó en la mitad, tuvimos un montón de cosas que la Torah nos cuenta que pasó en el camino. ¿Por qué el camino de Teshuvá empieza con Reubén y es el ejemplo y él es inspirador? Para entender esto, escuché una historia muy buena de uno que estaba en una fábrica que estaba muy mal, andaba muy mal, estaba muy mal manejada y deciden poner un nuevo director. Sí. El nuevo director, bueno, tiene que aprender qué es lo que se hace y tiene una reunión con el director anterior. Y el director le da 3 sobres. Le dice, bueno, si vas a tener un momento muy difícil, abrila, pero de a una, ¿no? Obviamente, un puesto nuevo, la gente que estaban bajo él enojados, todos los proveedores van enojados, o sea, un momento muy difícil agarrar una empresa en un momento de crisis. Bueno, ya no, tiene el sobre así, abro, no abro, abro, no abro. Bueno, un día así ya no aguanta más, abre el sobre. Y ahí en este sobre, él le dice, espera, eh, espera hasta el próximo sobre. Y él empieza, sigue, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y de vuelta con una crisis, abre el sobre de vuelta y dice, en realidad el jefe anterior es el culpable. Ahí dice, cierto, yo no soy el culpable. Bueno, sigue así. Y bueno, al poco tiempo ya, porque ya dice, la verdad que se viene mal, yo ya, ¿qué tengo que ver? Al poco tiempo abre el tercer sobre y dice, che, prepárate ya los próximos 3 sobres para el próximo jefe. ¿Por qué? Porque si uno no asume responsabilidad y siempre va a pensar quién es el culpable de esto, quién hizo, qué pasó, y vas a tener que pasar a otro jefe, porque no existe poder empezar realmente cambios en nuestra vida sin poder decir, yo asumo mi parte, tengo que hacer cambios y tengo que realmente entender que puede ser que pasaron muchas cosas. Puede ser que Reuben estaba enojado, puede ser que tuvo mucha presión, puede ser que lo vio a su mamá y se desesperó. Pero ¿qué hizo Reuben? No dijo como Adán, tengo culpable, ni como entre los dos hermanos. ¿Qué pasó? Sabemos en Adán, cuando nos preguntan qué pasó, ¿qué dice? La mujer. La mujer. O sea, che, vos pecaste, asumí responsabilidad. Está bien, me equivoqué. No, ella me lo hizo. ¿Sí? Pero no solo vemos al hijo de él, Cain, la acabas de matar a tu hermano. Hashem, a ver, si Hashem te habla es porque se dio cuenta, ¿no? Y él le responde a Hashem algo muy fuerte, le dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? ¿Qué? ¿Cómo? Y los sabios dicen que no solo que es tipo decir, bueno, yo no soy el cuidador, no sé. Él le dice a Hashem, culpando a Hashem, ¿acaso no sos el creador del mundo?
¿Vos no deberías saber quién es el responsable, qué está pasando en el mundo? Y mucho más profundo, en realidad dice, Hashem, perdón, vos me criaste con este instinto del mal. Entonces, ¿qué te quejas? Si vos no quieres que yo peque, no me des maldad hacia adentro. De vuelta, en vez de decir, estoy mal, me equivoqué, tengo que hacer cambio, de vuelta. Ahora, hizo Teshuvá, sí, pero sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas porque él me hizo, porque mis papás, porque mis hermanos, porque la situación económica. Y no es que no son excusas, o sea, no es que no es verdad, pero mientras voy a seguir usando mis excusas, no voy a poder abrir una página nueva. No voy a poder asumir responsabilidad y no puedo hacer teshuvá completa. Y eso es lo que los sabios dicen. Rubén, cuando se da cuenta a la noche, dice, no, a partir de ahora tengo que hacer teshuvá todos mis días. Porque yo me equivoqué. No porque, no, más allá de lo que mi mamá, mi papá, sí, todos nuestros papás de alguna manera algo hicieron para nuestra vida que nos llevó para donde estamos nosotros hoy en día. O como dice mi genia tía, dice, ay, yo rezo tanto que mis hijos tengan mucha plata para que puedan tener muy buenos y caros psicólogos para hablar de mí. Y nada, y sí, a ver, todo está bien, bueno, andá al psicólogo, pero asumí, ya está, no importa la edad que tenés, no importa la etapa en la vida que estás, podés hacer cambios, y eso es lo que la Torah nos dice, aprendan de Reubén, aprendamos de Reubén. ¿Y cómo vemos esto en la Torah, cómo se refleja? Tenemos una historia con Yosef, la que dijimos, cuando ellos llegan a Egipto, y Jacob le hace que le esconde la copita en el bolso de Benjamín, después que él pidió que lo traigan, ellos de repente se dan cuenta, miran uno al otro y dicen, ay, qué bacana que mandamos. Hace 22 años no hablaron de este tema. Todos estos años, tema en la familia, hay un elefante así en la habitación, nadie habla, no pasó nada. De repente, Yosef le enfrenta a ellos con la realidad, a ver qué hicieron, y ellos se dan cuenta. ¿Y qué dicen entre ellos? Dice, ay, ¿cómo no lo hicimos caso a nuestro hermano? ¿Cómo no lo escuchamos? ¿Y qué le dice Rubén? Que Rubén fue el que dijo, tírenlo al pozo. Dice, pero yo le dije, che, ¿qué querés? ¿Agarrar así la herida y ponerla así de sal? ¿Qué yo le dije? ¿Qué quiere ser el así? Yo tengo la razón. Ponle la gracia. En realidad, lo que Rubén le quería decir, no es yo le dije, yo soy el sabio y ustedes son uno. Sí. Dice, escuchen, si realmente quieren hacer teshuvá, basta ya de decir, mi hermano lloró, yo no. Hablen de ustedes. Asúmense responsabilidad. Nosotros no actuamos de buena manera. Está bien, Yosef era el querido, el papá hacía diferencia. La verdad que pinchaba, pero basta. Eso es lo que Rubén dice. Basta de hablar de lo que él hizo o no hizo. No, la razón de hacer el Shua no porque él lloró, es porque nosotros tenemos que cumplir una misión en este mundo. Y esto no está acercando a nuestra misión. Y si yo tengo que trabajar un tema de envidia y de celo, lo tengo que trabajar yo. No puedo decir, bueno, porque mi papá hicieron diferencias sí o no. Entonces, eso es lo que Rubén le dice, basta de tirar la pelota a otro. Basta de buscar no solo como excusa, sino como que, no porque por la otra persona tenemos que hacer teshuvá. Tenemos que hacer teshuvá porque nosotros estamos frente a Hashem. Porque viene Rosh Hashanah y queremos y tenemos una oportunidad de empezar la hoja en blanco. La asumimos y decimos, bueno, o seguimos dando vuelta, dando vuelta. Y eso es lo que viene Rubén a decir. Rubén dice decir, tenemos la elección, tenemos libre albedrío.
podemos cambiar ese, bueno, no es el destino. El destino está donde nosotros lo vamos a llevar. ¿Hay cosas en el camino? Seguro que sí. Hay, y hubieron, y van a ver. Pero cuando vos decís, soy la culpable, porque ¿qué lenguaje usan? Dice, "Aval shemim anachnu, asher ha'inu tzarat nafsho bitchanenu velo shamanu". ¿De qué somos culpables? Dice, empiezan, somos los culpables, ¿pero por qué? Porque vimos la dificultad de nuestro hermano y no le hicimos caso. Dice, no porque no le hicieron caso, no porque escucharon llorar a él, porque ustedes tenían que trabajar algo interno y no lo hicieron. Entonces, basta de que, porque, ¿y cómo sabemos que la teshuvá de ellos todavía seguía dando vuelta y necesitaba una corrección? Porque 1500 años atrás, tenemos lo que vamos a leer de Rosh Hashanah, en la parte que todo se duerme, pero es una parte, la verdad que si uno se concentra, después de que explican el trabajo de Kohen Gadol Yom Kippur, así a las tardes, cuando estamos re cerca, ya que están todos mirando cuántas hojas quedan, así. Bueno, hay una parte que se llama Aseret Harugei Malchut, los 10 muertos en Kiddush Hashem, santificando el nombre de Hashem. ¿Qué pasó? Es el Imperio Romano, ¿cierto? Me parece. Le llama a uno de los sabios y le dice, escuchen, ¿cuál es la regla de la Torah de ustedes? Le dice, cuando uno agarra a una persona y lo vende, ¿qué pasa? No, la Torah tiene reglas como hay que hacer. Y, y le dice, si uno roba a una persona y después lo vende, hay que matarlo. Eso es lo que la Torah dice. Y esta persona, este emperador, le dice al sabio, habían 10 hermanos ahí, que vendieron. No estuvo Benjamín, no estuvo ahí, Yosef tampoco. Yosef, digamos, es el hermano que vendieron. Dice, ok, 10 hermanos tienen que morirse. Ahora, ellos no pagaron la cuenta, dame ahora 10 sabios y yo lo mato. Es fuertísimo porque ellos intentaron así hablar, no había forma. En algún momento dicen que del Cohen Gadol, el gran sacerdote, preguntó arriba que en el juicio celestial dice que él subió, su Neyamá subió para ver qué es lo que está pasando y dijo, no, es un decreto y no podemos hacer nada. Y él agarra, el emperador agarra, tortura. O sea, ahí está de la descripción en el Mahzor, los 10 sabios. ¿Por qué? Por esos 10 hermanos que no hicieron teshuvá completa. Entonces, aparentemente lo que Rubén le dice es, che, no quédense con que el jefe anterior, él es el culpable y por eso la fábrica está a punto de quebrarse. Y para no quedar con ese, cómo sí se puede asumirse la responsabilidad de forma positiva. Hay una amigo llamada Jonathan Sachs, muchas veces Rafi lo nombra, es la verdad que no se puede hacer una buena charla sin nombrarlo, la verdad que es ejemplar, fue de Britania, falleció hace 3 años, y él, en su vida, él estudió en Cambridge, y estaba como estudiante, estaba en un momento de búsqueda, fue mucho rabino, cuestionó muchas cosas, él no era religioso en este momento. Y bueno, fue a mucho rabino ahí en Estados Unidos, y porque hizo una gira, hizo paseo todo Estados Unidos, y él va también al Rebbe Lubavitch, así muy cerca de Yom Kippur a la noche, el Rebbe recibía audiencia privada a la noche, la mitad de la noche, y hay muchas charlas muy interesantes. Toda la semana sube un capítulo de ahí que es muy lindo, de Jem. Pero ahí él entra al Rebbe y empieza, bueno, ¿por qué la Torah dice esto? ¿Cómo podemos entender esta teoría? Sí, el Rebbe le escucha. Me imagino que algunas preguntas le responde. Y de repente le empieza a preguntar y le dice, che, Jonathan, ¿cuántos estudiantes judíos hay en Cambridge? Y mira, así. Le dice, ¿qué saben de su judaísmo? Yo, ¿qué onda? ¿Qué? Pues no te voy a saber.
y le dice, ¿y qué haces vos para que ellas sepan, para que ellos sepan más? Dijo yo, o sea, y el tipo dice, imagínense cómo estuve yo un estudiante ahí en estos años, cómo estaba vestido, cómo estaba mi, o sea, y yo voy al revés para decirle, che, no entiendo nada en esa Torah que quiero andar. Me dice, sin vueltas, ¿estás asumiendo la responsabilidad o no? Y él dice que se le hizo un clic en la cabeza, y él lo contó en un congreso de Shluchim de todo el mundo. Dice, no existe que vos estás trabado en esa situación. Puede ser difícil, puede ser que haya muchos obstáculos. No estamos achicando la dificultad de que los desafíos que la persona tiene en la vida. Pero es la hora de decir, ya está, puedes seguir adelante. Toma la decisión, tomemos la decisión de hacer un cambio. Y el Rebbe usa palabras muy lindas, lo voy a leer en hebreo y lo voy a traducir. כל זמן שיש לאדם תירוץ לתלות בו סיבת חטאו. O sea, mientras que la persona tiene la persona tiene una excusa para colgarse en esto, que esta es la razón por qué pecamos, y por más que sepa, afile makir shu Hashem, sabe que él es el culpable, pero piensa שהיו גם גורמים אחרים שהשפיעו, שיחטא, que en realidad había también otras cosas que influyeron para que yo peque, no importa si es por la ciudad, o sea, el entorno, o la situación, o una razón personal. En Chubato Amitito, lo digo yo, lo dice el Rebbe, mientras que tengamos excusa, la persona no es realmente un retorno. שירצה לשוב לעזוב רשעו ולשוב אל השם באמת ובלב שלם. למה? ¿Por qué no vuelve realmente מאחר שאין אצלו הכרה ברורה בחטאו? ¿Por qué pasa esto? Porque él no puede realmente asumir su responsabilidad. ורק y solamente, כאשר ישנה הכרה ברורה בחטאו, o sea, cuando realmente tiene esa claridad de su pecado, realmente puede hacer teshuvá y soltar lo otro. Y como en qué lo vemos, el Rebbe trae para dejarlo en claro del Rambam. El Rambam, el Maimónides, habla del todo el tema de teshuvá, justamente lo estudiamos estos días. Y cuando el Rambam es una de las cosas que habla del libre del libre albedrío, o sea, albedrío, ¿no? Yo ya estaba practicando. Y había una discusión ahí, el Rambam trae una discusión generacional que había ahí, si la persona nace o se hace. Buena pregunta. ¿Cómo somos? Y el Rambam dice, no estoy hablando ahora, o sea, estoy hablando en general de nuestras elecciones, de nuestra forma de ser, de que él es, dice, la persona con su entorno se va formando. Sí. Ahora, puede ser que a una persona le cueste más que a otro de nacimiento, puede ser, pero la persona va formando y va alimentando esto. Ahora, ¿qué tiene que ver el Maimónides lo trae cuando habla de Teshuvá? ¿Qué tiene que ver este tema? Dice que tenemos que entender que la base del poder tener Teshuvá completa y hacerla es entender que sí tenemos Jirá Hofshit, que tenemos libre albedrío y que podemos elegir. A veces va a ser más fácil, a veces va a ser difícil. A veces hay cosas que realmente son, o sea, vamos a tener que lucharlo en nuestra vida y va a ser difícil y no siempre vamos a lograrlo, pero esto lo tenemos nosotros y no podemos mandar responsabilidad a nadie. Porque mientras que yo busco tirar la culpa a otro o decir, bueno, porque
Una vez los psicólogos dicen eh, que los 70% que la persona cuenta de las dificultades que tiene en su vida es por sus padres. Sí, puede ser. Y si los otros 30 culpan a la madre. O sea, de cierto modo siempre somos la culpable. Pero si nosotros queremos cambiar esta historia, la tenemos acá adentro. La tenemos y tenemos la posibilidad de hacerla. Y quiero terminar con una historia muy linda con dos. Gemel Futerfas fue un rabino de Rusia. Él estuvo en pleno Rusia soviética. Él enseñaba y creo que falsificaba, me parece, documento. Bueno, obviamente lo agarran, lo llevan a la cárcel. Estuvo en Siberia muchos años y fue una historia muy fuerte, como él cuenta cómo aprendía de todas las situaciones que le pasó ahí. Hay varias historias. Quiero contar dos cosas. Uno, él dijo, una de las decisiones que fue cuando él empezó, dijo, yo voy a comer kasher como sea. Comía algunos pescados, comía algunas cosas que él podía, sí, en Siberia mucha verdura, me imagino que se congelaban, pero las cosas que vi, él decidió comer kasher dentro de lo posible. Una vez fue muy, muy, muy difícil y él con mucho esfuerzo va para buscar un barril, unos pescados que él sabía que había ahí. Llega, quiere sacar y de repente ve una grasa. Debe ser que pusieron en el barril para que, no sé si no se oxide o qué. Bueno, una grasa. Ya está, no es kasher. Ahora, no sé qué haría si preguntaría a un rabino qué debe hacer en caso que ya no tiene fuerza, pero yo no estoy en esa situación. Pero él en este momento dice, no es kasher y no voy a comer. ¿De dónde sacó fuerza? Él dice, cuando él era chico, fue al Rebe, y el Rebe le dijo, no al Rebe, no el último, sino antes, le dice, vas a tener buena y larga vida. Le dio una verajá. Y él dijo, voy a tener buena y larga vida y la voy a tener. Y él saca fuerza, vuelve a su cama y bueno, a un momento se consiguió comida, pero él dijo, eso le dio fuerza y dijo, yo sé que lo voy a poder hacer, yo sé que lo voy a poder hacer. Tengo la fuerza para poder abordar esa situación. Y otra historia muy linda que él contó, él, como él estaba con nosotros, la otra gente de la cárcel, entonces él contaba cómo las diferentes situaciones, él aprendía, dijo, todo lo que yo veo es para aprender de eso algo en el servicio a Hashem. Entonces, una de las historias famosas de él es, había ahí uno que su habilidad era robar cosas a la gente. Él tenía una habilidad increíble. Y siempre jugaban ahí las cartas, así, tanto tiempo, o en el tiempo que no trabajaban, bueno, trataban de despejarse un poquito, olvidarse de sus problemas, y jugaban cartas que estaba prohibido en la cárcel. Un día entra ahí uno de los guardias, porque escuchó así todo el ruido, y de repente se da cuenta que no hay nada. Él escucha de afuera que están jugando carta, entra la gente, entra ahí dentro de la, ¿cómo se dice? Donde están todos los encarcelados. Cárcel. Sí, la cárcel, pero ahí. Pabellón. Sí, entra al pabellón, no están jugando nada. De vuelta sale, ellos empiezan así sudando, pero bueno, en la carta es así, jugás, te empezás a calentar y decís, el tipo entra de vuelta, el guardia, de vuelta, no hay cartas. Entonces, después el guardia sale y a mí le pregunta, pero ¿cómo hiciste? Ese guardia buscó en todos los bolsillos de todo, en la gente, lo levantó, lo puso al lado de la pared, lo sacudió,
no estaba la carta, las cartas. ¿Y cómo hicieron? Sí, ¿qué pasa? Este que era el robador el ladrón este era tan profesional que cada vez que entraba el guardia, lo puso a él en el bolsillo las cartas. Y antes que él salga, lo saca. Entonces, el guardia buscó en todos los bolsillos de todos, menos el de uno mismo. Y esa es nuestra vida. Acuérdense que nosotros tenemos la carta adentro. Ya la tenemos. Está medio escondida, alguien los puso, pero lo vamos a encontrar. Así que, Bedot Hashem, tomemos con alegría nuestra responsabilidad de hacer nuestro servicio a Hashem con tranquilidad y Bedot Hashem, Hashem. Le pedimos a Hashem que nos allane el camino a nosotros, nuestra familia, nuestra Keilah, que tengamos todos Shana, Tova o Metuka. Ya muy dulce.